Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a hablar sobre la Carta de Venecia. Dentro del contexto histórico, vamos a hacer un breve recorrido sobre la época en la cual fue redactada dicha carta. Iniciamos sobre el año de 1961, año en el cual se inició la construcción del telón de acero, o como se le reconoce más, el muro de Berlín, en donde los alemanes del este cerraron la frontera con la Berlín de la parte oeste. Esta época se caracteriza por el inicio de los momentos de mayor conflicto político entre los bloques formados por Estados Unidos y la Unión Soviética, en la llamada Guerra Fría que surgió al término de la Segunda Guerra Mundial. Continuamos con el año de 1962, año en el cual se produce la llamada Crisis de los Misiles en Cuba, en donde en octubre de ese año un avión espía de los Estados Unidos fotografió bases de misiles nucleares hechos por la Unión Soviética en la isla de Cuba. Durante esta época, varios analistas consideran que se puso al mundo al borde del inicio de una tercera guerra mundial. En el año 1963 surge la llamada segunda ola del feminismo, ya que antes de 1960 la mujer estaba limitada en muchos aspectos. Para la mayoría, su destino era casarse joven, ser esposa y madre. La escritora estadounidense Betty Friedan publicó en 1963 La mística de la feminidad. En este mismo año, el ciudadano estadounidense Martin Luther King pronunció su famoso discurso I Had a Dream, Yo tengo un sueño, discurso que pronunció el 28 de agosto de 1963 desde los escalones del monumento a Lincoln en la ciudad de Washington. Otro hecho histórico sucedido en esta década sucede en el año de 1964, en donde los Estados Unidos comienzan una intervención abierta en Vietnam, apoyando al régimen de Vietnam del Sur en guerra contra Vietnam del Norte, este a su vez apoyado por la Unión Soviética. Otro hecho importante de resaltar es el inicio del movimiento hippie. Ideas principales desarrolladas en la Carta de Venecia. La Carta de Venecia nace como proyecto de modificación a la anterior Carta de Atenas, esto por dos motivos esenciales. Primero, para adaptar los principios y criterios de la conservación a los eventos recientes en todos los países afectados por la Segunda Guerra Mundial, así como al cambio y nuevas relaciones generados por un urbanismo creciente. Y segundo, para eliminar algunas indicaciones demasiado específicas en la Carta de Atenas, en particular a lo relacionado con el uso de materiales modernos de construcción. La Carta de Venecia se desarrolla por medio de 4 enunciados principales, en donde en su primer artículo nos dice que la noción de monumento histórico comprende la creación arquitectónica aislada, así como el conjunto urbano o rural que da testimonio de una civilización particular, de una evolución significativa o de un acontecimiento histórico. En su segundo enunciado encontramos los temas relacionados a la conservación, el cual se desarrolla por medio de 5 artículos, en donde, por ejemplo, en su artículo 4 nos dice que la conservación de monumentos implica primeramente la constancia en su mantenimiento. En su enunciado número 3 encontramos los temas relacionados a la restauración, como por ejemplo en el artículo 9 nos dice que la restauración es una operación que debe tener un carácter excepcional, tiene como fin conservar y revelar los valores estéticos e históricos del monumento y se fundamenta en el respeto a la esencia antigua y a los documentos auténticos. Su cuarto enunciado trata los temas relacionados a las excavaciones, en donde, por ejemplo, nos dice que el mantenimiento de las ruinas y las medidas necesarias para la conservación y protección permanente de los elementos arquitectónicos y de los objetos descubiertos deben estar garantizados. Además, se emplearán todos los medios que faciliten la comprensión del monumento descubierto sin desnaturalizar su significado. Los principales de la Carta de Venecia. Primero, nace con la finalidad de frenar la reconstrucción indiscriminada de monumentos históricos destruidos durante la Segunda Guerra Mundial. Segundo, para respetar las distintas etapas históricas de una construcción. Tercero, para la reposición de elementos, la Carta aplica el término anastilosis, es decir, que se reconstruye siempre con materiales distintos para que a los visitantes les quede claro que sirvieron para salvar restos originales diseminados. Según el arquitecto Carlos Flores Marini, integrante de la redacción de la Carta de Venecia, el Templo Mayor de la Ciudad de México ejemplifica la aplicación del documento elaborado en 1964. Asegura que el texto sigue dictando lineamientos generales sobre las formas adecuadas de restauración, ya que este es preciso, incisivo y claro. Da lineamientos generales,
Señala métodos a seguir, explica qué cosas se pueden hacer y dónde frenar una restauración, y cada país se lo apropia y pone sus propios límites, pero es muy claro en sus enunciados y no permite duda alguna, explicó el especialista. Otro ejemplo de restauración influenciada por la Carta de Venecia es la Basílica de San Cernín, la cual fue declarada Patrimonio de la Humanidad por la UNESCO en 1998. La iglesia fue parcialmente modificada en la época gótica y en el Renacimiento. En el siglo XIX fue restaurada por Viollet-le-Duc. Restablece entonces el escalonamiento de los tejados de los laterales y de la nave principal que había sido suprimida en el siglo XIV. A finales del siglo XX se realizó una nueva restauración que suprimió nuevamente el escalonamiento que había realizado Leduc, reemplazándolo por el estado original del siglo XIV. Hola, ¿cómo está? Hoy vamos a hablar sobre la